El tema de esta lección es árboles binarios y algunas operaciones algorítmicas que podemos hacer sobre ellos. Y para ayudarnos a entender estos conceptos vamos a utilizar uno de los entrenadores del proyecto Cupidos. Ahora, tenemos que recordar que los árboles binarios son un paso adelante de lo que habíamos visto en el módulo anterior, listas enlazadas. En este caso, delegamos la responsabilidad a los mismos objetos de saber quién hace parte o no de su jerarquía o de su estructura, en lugar de tener un tercero que nos provea esa información. Y aquí introducimos el concepto de recursión. Recursión es una operación que se repite o que se va a repetir en los diferentes elementos dentro de la jerarquía para poder resolver un problema. Es como dividir y conquistar, pero de manera repetitiva a través de los diferentes nodos que tendremos en nuestro árbol. En particular, un árbol binario tiene las siguientes características. Cada nodo, cada objeto, tiene una referencia a un hijo derecho y a un hijo izquierdo, en donde el hijo derecho va a ser otro objeto de la misma clase que tendrá mayor valor que el nodo actual y el hijo izquierdo va a tener menor valor. Esto nos va a garantizar que el árbol siempre está ordenado y que va a tener una jerarquía siempre con dos hijos. Entonces empecemos. Si agregásemos un árbol binario, un elemento, en este caso un número, para un árbol binario ordenado de números y agregáramos el 50, pues la primera vez, sabiendo que no hay nada del caso base, y recordemos que acá siempre tenemos unos casos bases que nos van a permitir construir luego la solución general, la raíz va a ser igual a 50. Es lo más sencillo de hacer. ¿Qué pasa si agregásemos un elemento que fuese menor? Bueno, entonces va a pasar lo siguiente, 50 va a decir, 25 es menor que yo, se va a convertir en mi hijo izquierdo porque no tengo hijos. Perfecto. Si agregásemos un elemento mayor, 50 va a decir, 75 es mayor que yo, lo voy a agregar como mi hijo derecho. Aquí empieza a complicarse un poco las cosas. Eh, si agregáramos un elemento que fuese menor, digamos el 10, debe suceder lo siguiente. 50 va a decir, 10 es menor que yo, luego debería ir a mi izquierda. Pero como tengo un hijo, le voy a delegar la responsabilidad de saber a mi hijo. Y su hijo es 25, que está a la izquierda, su hijo izquierdo, dirá, 10 es menor que yo, debería ir a mi izquierda, a mi hijo izquierdo, pero como no tengo, él se va a convertir en mi hijo izquierdo. Perfecto, se va por la izquierda. Ahora, si agregásemos un elemento aún más pequeño, digamos el 1, va a pasar lo siguiente. 50 dice, 1 es menor que yo, luego lo debo mandar a mi izquierda y le delego la responsabilidad a mi hijo izquierdo. 25 va a decir lo mismo, 1 es menor que 25, luego le delego la responsabilidad a mi hijo izquierdo, es decir, a 10. Y 10 va a decir, 1 es menor que yo, luego debería ir a mi hijo izquierdo, pero como no tengo, él se va a convertir en mi nuevo hijo izquierdo. Perfecto. Si lo hiciéramos con un elemento mayor que el 10, en este caso el 15, veríamos que 50 va a decir, 15 menor que yo a mi hijo izquierdo, 25 dice 15 menor que yo a mi hijo izquierdo, 10 va a decir 15 es mayor que yo, iría a mi subárbol derecho por mi hijo derecho, le voy a leer responsabilidad, pero como no tengo, él se va a convertir en mi nuevo hijo derecho. Ahora, digamos un elemento intermedio, digamos el 35. 50 dice que es menor, lo manda a su hijo izquierdo, que va a decir que es mayor y lo va a convertir en su hijo derecho. Perfecto. ¿Qué pasa si lo hiciéramos entonces con otro elemento un poco más grande, 40? 50 lo manda o lo delega a su hijo izquierdo lo delega a su hijo derecho y su hijo derecho lo convierte en su nuevo hijo derecho. Ahora hagámoslo por el otro lado. Supongamos que quisiéramos agregar el 90. 50 lo manda al 75 porque 90 es mayor que 50 a su hijo derecho 75 se da cuenta que 90 es mayor y lo convierte en su nuevo hijo derecho. Si por el contrario agregáramos un valor más grande, pues 90 lo debería convertir en su nuevo hijo derecho, porque 50 se da cuenta que 99 es mayor, lo manda a la derecha, 75 se da cuenta, lo manda a la derecha, y 90 se da cuenta y lo manda a la derecha nuevamente y lo convierte en su nuevo hijo derecho. Y nuestro árbol siempre está ordenado. Sabiendo esto, podemos pasar a las operaciones de eliminación. En las operaciones de eliminación tenemos varios casos sencillos. En particular, tenemos el caso en el que solo debemos eliminar una de las hojas, una hoja
es un elemento que no tiene hijos. En ese caso, pues es simple, solo debemos reemplazar por null la referencia del padre, o lo que es lo mismo, hacer que desaparezca. Si fuésemos a eliminar el elemento 40, desaparecería sin hacer más. Si eliminamos un elemento que solo tiene un subárbol, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos eliminar el 75, que solo tiene un subárbol derecho, lo que va a pasar es que vamos a reemplazar el 75 por la referencia a su único hijo y todo de ahí en adelante lo vamos a subir como si nada. Entonces, por ejemplo, si eliminásemos el 75, 90 llegará a ocupar su lugar y 99 seguirá siendo el hijo derecho. Miremos exactamente lo que sucedió. Ahora compliquemos un poco más las cosas. Si vamos a eliminar el elemento de un elemento que tiene dos subárboles o dos hijos, siempre vamos a tomar o podemos tomar entre dos opciones. Uno es el elemento más a la derecha del subárbol izquierdo o el elemento más a la izquierda del subárbol derecho. ¿Por qué? Porque se tiene una característica especial. El elemento que está más a la derecha del subárbol izquierdo es el mayor elemento de ese subárbol, pero sigue siendo menor que todos los que están en el subárbol derecho del nodo que queremos eliminar. Y pasa lo inverso con el elemento que está más a la izquierda del subárbol derecho. Resulta ser menor que todos los de su subárbol, pero sigue siendo mayor que todos los del subárbol izquierdo del nodo que queremos eliminar. En este caso, en esta implementación, vamos a tomar el elemento que está más a la derecha del subárbol izquierdo. Si fuésemos a eliminar en 10, por ejemplo, tendríamos que poner a 1 en su lugar. Eliminemos 10, ponemos a 1 en su lugar. Y esto, obviamente, por recursión, debe poder hacerse en los grandes hasta encontrar a dónde debo agregarlo. Si eliminamos el 50, buscamos el elemento que está más a la derecha del subárbol izquierdo, en este caso el 35. El 35 ocuparía su lugar, no tiene hijos, no tenemos que preocuparnos por nada más y el árbol va a mantener su jerarquía. Eliminemos el 50, el 35 ocupa su lugar y vemos que 90 y 99 siguen siendo mayores y 25, 1 y 15 siguen siendo menores. La jerarquía se mantiene. Bien, con esto acabamos la parte de eliminación. Vamos a la parte de búsquedas. En la parte de búsquedas, quizás deberíamos agregar un par de elementos para compensar por la pérdida de los que hemos intentado eliminar experimentando. Agreguemos un par de elementos. Quizás devolvamos el 50 solo para ver que esta vez va a quedar en el subárbol derecho del 35. Correcto. Ahora sí vamos a buscar. La búsqueda también es un proceso sencillo que utiliza recursión. Si buscamos un número, llega a la raíz va a compararlo contra sí mismo. Si es menor, lo mandará al subárbol izquierdo a través de su hijo izquierdo, si es mayor al subárbol derecho a través de su hijo derecho. Y cada nodo va a repetir el proceso hasta que pasen dos cosas. Uno, que se dé cuenta que el valor del elemento que estoy buscando es el mismo del subnodo en el que estoy parado y en este caso él dirá, ah, soy yo el que busca. O dos, que lleguemos a una hoja y la hoja no pueda mandarlo a ningún subárbol porque no tiene más hijos y en ese caso dirá, entonces probablemente no existe. Veamos entonces dos casos. Y imaginemos que queremos buscar el 50 que sabemos dónde está. Encuentra el 50. ¿Qué hizo? El 35 sabe que es mayor que él, luego lo manda a través de su hijo derecho al subárbol derecho. 90 sabe que es menor, delega entonces lo mismo para que a través de su hijo izquierdo. 80 sabe que es menor, lo delega a su izquierdo y 50 se da cuenta que lo está buscando a él, luego lo encontramos. Si quisiéramos buscar un elemento que no esté, pongamos por ejemplo el 32. 35 sabe que es menor que 32 es menor que él, luego lo manda a través de su hijo izquierdo al subárbol izquierdo. 25 sabe que es mayor, luego le delega la responsabilidad de buscarlo a su hijo a la derecha. Su hijo a la derecha sabe que 32 es mayor, luego lo debería mandar a su hijo a la derecha. Pero, como no tiene hijos, entonces este elemento no debe existir porque lo han hecho bien hasta el momento. El elemento 32 no existe. Bien, eso acaba la parte de búsqueda.
A partir de ahora vamos a ver el pseudocódigo para estas tres operaciones, para agregar elementos, eliminar elementos y buscar elementos en un árbol binario ordenado. Para las operaciones vamos a verlas en dos diferentes partes, en la clase árbol y en la clase nodo. En la clase árbol es como empezamos a organizar las cosas para empezar la operación, y en la clase nodo es donde ejecutamos los algoritmos recursivos para cumplir la función. Bien, entonces comencemos. En la clase árbol vamos a tener el método para agregar un nodo, que será así: sea nuevo nodo el nodo que vamos a agregar, y sea raíz la raíz del árbol. Recordemos entonces que la raíz es el primer elemento del árbol y a partir del cual comienzan a salir todos los hijos y los hijos de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces hacemos una comparación simple, el caso base. Si la raíz es igual a null, entonces la raíz va a ser igual al nuevo nodo, es decir, estamos agregando el primer elemento. De lo contrario, entonces llamamos el método agregar nodo de la raíz y le mandamos como parámetro el nodo que vamos a agregar. Vamos entonces a la operación agregar nodo en la clase nodo, que recibe como parámetro el nuevo nodo. Entonces, nuevo nodo, como ya sabemos, es el nodo que vamos a agregar, y nodo actual es el nodo en el que estamos ubicados. Recordemos que son varias instancias que van a estar relacionadas dentro del árbol, y nodo actual es en la que vamos a estar. Entonces va a suceder lo siguiente: si el nodo actual es mayor o igual que el nuevo nodo que vamos a agregar, tendremos que agregarlo por la izquierda. Entonces, si el hijo izquierdo del nodo actual es igual a null, pues este nuevo nodo va a ser nuestro nuevo hijo izquierdo. De lo contrario, hacemos el llamado recursivo y le decimos al hijo izquierdo que maneje la operación con agregar nodo con el nuevo nodo que vamos a agregar, y él se encargará de hacer lo mismo hasta que encuentre el sitio en donde va. Por el contrario, si el nodo actual resulta ser menor que el nuevo nodo, vamos a agregarlo por la derecha. Hacemos lo mismo: si en el nodo actual no tenemos hijo derecho, pues lo convertimos en el nuevo hijo derecho, es decir, que el hijo derecho del nodo actual va a ser igual al nuevo nodo. Pero de lo contrario, si sí existe, le diremos a nuestro hijo derecho que ejecute la operación agregar nodo con el nuevo nodo como parámetro, y así hasta que también encuentre el lugar en el que pertenece. Veamos ahora el método para buscar un nodo. Como siempre, vamos a comenzar por la clase árbol, sea raíz, la raíz del árbol, y nodo buscado, el nodo que vamos a buscar. Este método va a retornar verdadero si el nodo que buscamos está dentro de nuestro árbol, o falso si no lo está. Entonces, si la raíz es diferente de null, vamos a retornar directamente el resultado de llamar el método buscar nodo mandando como parámetro nodo buscado sobre la raíz, y de lo contrario retornamos falso, porque si no hay ningún elemento, o si la raíz es null, pues entonces no está el nodo tampoco. En la clase nodo, entonces ejecutamos la operación buscar nodo, que recibe como parámetro el nodo buscado. Entonces ya sabemos, nodo buscado es el nodo que queremos encontrar, y nodo actual es el nodo en el que estamos ubicados. Si nodo actual es igual a nodo buscado, pues regresamos verdadero. Este es el nodo que estamos buscando, entonces sí está en el árbol. De lo contrario, si el nodo actual es mayor que el nodo buscado, entonces vamos a buscar por la izquierda, lo que significa que verificamos si el hijo izquierdo existe. Si no existe, retornamos falso, es decir, ya no se puede avanzar, significa que el elemento que buscamos no está presente. Pero de lo contrario, invocamos el método buscar nodo mandando como parámetro el nodo buscado sobre el hijo izquierdo del nodo actual. Y lo mismo hacemos por la derecha: si el nodo actual es menor que el nodo buscado, entonces verificamos si el hijo derecho es null primero. Si es null, no podemos buscar, retornamos falso directamente, y de lo contrario retornamos el resultado de invocar el método buscar nodo mandando como parámetro nodo buscado sobre el hijo derecho del nodo actual. Al final vamos a tener la cadena de resultados, y siempre vamos a retornar falso o verdadero si lo encontramos realizando la búsqueda yendo por cada uno de los hijos del nodo. Miremos finalmente el método eliminar nodo. En este caso comenzamos entonces con raíz, que es la raíz del árbol, y nodo eliminar, que es el nodo que queremos suprimir dentro de nuestra estructura. Operamos siempre que raíz sea diferente de null, y vamos a hacer lo siguiente: raíz va a ser igual al resultado de llamar eliminar nodo pasando como parámetro nodo eliminar sobre la raíz. ¿Por qué hay que pensarlo así? Lo que queremos hacer es que reemplazar el árbol que tenemos ahora por uno idéntico con todos los nodos salvo el que queríamos quitar, y reorganizado para no dejar huecos y que quede justamente como sabemos que es un árbol binario ordenado.
pasamos entonces a la clase nodo, que va a recibir entonces en la operación eliminar nodo, nodo a eliminar como parámetro. Ya sabemos que es nodo a eliminar y nodo actual en el que estamos parados. Si el nodo actual es igual al nodo a eliminar, y entonces además sabemos que es una hoja, es decir, este nodo actual no tiene ni hijo derecho ni hijo izquierdo, regresamos null. ¿Por qué? Bueno, porque significa que lo vamos a quitar simplemente, a nadie le interesa y podemos dejar ese espacio ahí. Pero de lo contrario, si el hijo izquierdo del nodo actual es null, es decir, solo tenemos un hijo derecho por las comparaciones que vamos haciendo en cadena, entonces vamos a reemplazar la posición por el hijo derecho. Básicamente, si tuviese solamente una cadena de hijos, pues vamos a subirla para que ocupe el lugar y no quede un hueco en donde estamos. De lo contrario, nuevamente, si el hijo derecho del nodo actual es null, hacemos lo mismo, pero para reemplazar vamos a utilizar la cadena de hijos izquierdos o el subárbol que se forma a partir de su hijo izquierdo para que ocupe su lugar. De lo contrario, si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, es decir, que el nodo actual tiene tanto hijo izquierdo como hijo derecho, tenemos dos opciones. Una es buscar el menor de los mayores y la otra es buscar el mayor de los menores, o lo que es lo mismo, el mayor del subárbol izquierdo o el menor del subárbol derecho. Así que llamamos entonces a nuestro nodo temporal el mayor del subárbol que se forma a partir del hijo izquierdo y hacemos lo siguiente. El hijo izquierdo va a ser igual al resultado de llamar la operación eliminar nodo pasando como parámetro el nodo temporal sobre el hijo izquierdo, porque vamos a quitarlo de su posición. Luego el hijo izquierdo del nodo temporal va a ser igual al hijo izquierdo del nodo actual. El hijo derecho del nodo temporal va a ser igual al hijo derecho del nodo actual y retornamos el nodo temporal, o lo que es lo mismo, si nos hemos dado cuenta, reemplazamos el nodo que queremos eliminar, es decir, en el que estamos parados, por el nodo temporal, haciendo además que los hijos derecho e izquierdo se unieran a este. ¿Por qué? Bueno, porque así mantenemos justamente el orden y la jerarquía de nuestra estructura binaria de datos. Finalmente, entonces miramos, si el nodo actual es mayor al nodo eliminar, invocamos la operación eliminar nodo pasando como parámetro el nodo eliminar sobre el hijo izquierdo. Entonces, pues al igual que lo hicimos en la raíz, reemplazamos el hijo izquierdo por el resultado de invocar el método sobre el hijo izquierdo. Y si el nodo actual resulta ser menor que el nodo eliminar, hacemos lo mismo, pero invocando la operación sobre el nodo derecho pasando como parámetro nodo eliminar. Y nuevamente, nodo hijo derecho va a ser reemplazado por el resultado de llamar esta operación sobre el hijo derecho. Al final retornamos nodo actual una vez invocamos estas operaciones para retornar este subárbol con los hijos modificados si es el caso. Veamos finalmente el método dar mayor que invocamos sobre el árbol. Entonces la invocamos sobre los nodos. Nodo actual es el nodo en el que está ubicado y vamos a buscar siempre el hijo que está más a la derecha. Si el hijo derecho es igual a null del nodo actual, estamos sobre el nodo que es mayor de este subárbol, luego retornamos el nodo actual. De lo contrario, llamamos la operación dar mayor de manera recursiva sobre el hijo derecho del nodo actual para encontrar el elemento que está más a la derecha.